sin santidad nadie verá a Yahweh. Hoy tocaré un tema que me ha llamado la atención últimamente, y es que no solo se escucha hablar de esto dentro del cristianismo, sino que ha entrado en las congregaciones más cercanas a la senda de la verdad, los llamados mesiánicos, aunque sabemos que nosotros no tenemos que tener ningún título, ya que la sana doctrina se basa en la santidad y en la obediencia. Creo que has escuchado que muchos dicen que el Padre Yahweh ya no es quien gobierna y que el Hijo es quien nos encamina. Es verdad, el Hijo de Yahweh Yahushua, nuestro Salvador, es nuestro camino a la salvación. Eso es totalmente cierto. Pero de seguro has escuchado que dicen que Yahweh fue cruel y un creador malo que le gustaba derramar sangre y que el Hijo es bueno y que por esa razón muchos eligen a su Hijo. Eso se hace frecuentemente de personas cristianas y de personas católicas. Hay un odio o rencor hacia Yahweh por parte de muchos que ignoran cómo sucedieron las cosas en realidad. Cuando de verdad leemos un libro de historia, un libro de cuentos, tenemos que empezar del principio a fin. Lo mismo tenemos que hacer con la bendita palabra. Tenemos que empezar desde Génesis hasta Apocalipsis, no a partir del nuevo pacto y dejar el antiguo pacto sin entender realmente cómo se llevó a cabo el orden que Yahweh estipuló para la humanidad. Como decíamos, muchos ignoran cómo sucedieron las cosas y el bendito plan de Yahweh y hacen de nuestro Salvador un Mesías de libertinaje. Por eso estamos como estamos, lamentablemente. Justamente estos ignorantes de la bendita palabra de Yahweh dicen estas cosas porque no saben lo que es vivir en santidad o no quieren, que es peor aún. Y por esta razón prefieren ver a un Mesías de libertinaje, que según ellos permite que hagan lo que se les plazca. Sin embargo, la santidad es dejarlo todo, incluso hasta nuestra vida, por seguir a nuestro Salvador. El mismo Yahushua deja bien claro qué debemos hacer cuando decidimos caminar como Él caminó, cuando optamos por ser fieles a sus enseñanzas, lo que nos hace verdaderos creyentes, mostrando nuestros actos y no hablando palabrerías humanas que delatan a muchos, porque prefieren decir que Yahweh es malo y el Hijo es bueno, creando para sí su propio Mesías. Y claramente, este Mesías es puro libertinaje, es decir, que abolió todito los mandamientos, tal cual como enseña en muchas sectas evangélicas. Por esta razón, la maldad se ha incrementado de tal magnitud. Es tan notable que los que dicen ser creyentes se han mezclado con los incrédulos, por seguir un mundo cargado de pecado. No hay diferencia. Es triste ver todo eso. Por eso, este mensaje de parte de nuestro Salvador. Vemos en Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo, a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mí, la hallará. En cuanto a esta cita, podemos ver que nuestro Salvador nos está dejando en claro que quien lo sigue debe de dejarlo todo. Y dejarlo todo es abandonar el mundo de pecado. Obviamente, somos imperfectos y nuestra carne siempre intentará buscar hacernos caer. Pero lo importante es volver a levantarnos y seguir contra viento y marea. El pasaje nos muestra a un Mesías que pareciera cruel, ¿verdad? Muchos van a decir que él está diciendo todo esto porque es malo, nuevamente, porque no sabemos interpretar espiritualmente, tal cual, así como muchos que han convertido al Padre en un creador cruel y vengador. Si citáramos este verso, no tendrán respuesta frente a este, porque no lo comprenderían espiritualmente, sino que lo comprende carnalmente, naturalmente, no lo discierne, pues las cosas del espíritu les son necedad y cambiarán de golpe su manera de pensar, o quizás dirían que algo está mal y que ese verso bíblico está tergiversado. Es ahí cuando se delatan solo, al no ser fieles cuando hablan, porque saben perfectamente que están convirtiendo a nuestro Salvador por uno de libertinaje puro. En 1 Corintios 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Yahweh, porque para él le son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Sin embargo, tenemos la cita de Pedro que nos dice bien clarito, en Gálatas 5:13: hermanos, Yahweh lo ha llamado para ser libre, pero no permita que esa libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Ahora bien, cuando la cita nos dice que el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo, a la hija más que a mí, no es digno de mí, no está hablando de un Mesías vengador, puesto que el hijo sigue lo que el padre le encomendó que él hablase. Él es el verbo, es decir, la palabra de Yahweh viva. Por tanto, si seguimos los pasos de su hijo, estamos caminando hacia la presencia del Padre Yahweh, como nos dice en Juan 12:49, porque yo no he
he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Ahora bien, el Padre manda al Hijo a hablar. Ambos son crueles y vengadores, ¿verdad? Porque el que está haciendo hablar a su Hijo es el Padre. Por lo tanto, ¿cómo reaccionaríamos frente a este mensaje? Ahora bien, entendamos, Yahweh el Padre es santo y Él quiere que nosotros también seamos santos. Santo, que viene de la palabra Kadosh en hebreo, significa ser apartados del mundo de pecado. Para eso debemos abandonarnos a nosotros mismos, como todo lo que nos aleje de Yahweh, incluyendo casas y familias, amistades, etc. No obstante, este otro verso nos deja un mensaje más fuerte que el anterior. Vamos a leer en Mateo 10:35. El costo del discipulado. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ciertamente al hombre natural que no discierne lo espiritual le sonará como algo de crueldad, y esto lo está diciendo ya nuestro Salvador, el Mesías mismo, no lo está diciendo Yahweh. Así que saquemos del medio que Yahweh es malo y que el Hijo es bueno, porque supuestamente lo hicieron un Mesías de libertinaje. Pero lo importante acá es entender el mensaje para sacarnos de la cabecita que nuestro Padre o con nuestro Salvador son crueles. Recordemos que esto es porque no disciernen con el Espíritu. Pasaremos a explicar lo que quiere dejarnos como mensaje en realidad nuestro Salvador. Si no nos damos cuenta, las cosas son al revés. No piensen que viene a traer paz a la tierra. No viene a traer paz sino espada. Esta cita suena algo salvaje, ¿verdad? Pero vayamos a su verdadera interpretación. Nuestro Salvador es muy claro cuando habla. Y desde el principio estábamos mencionando que Yahweh el Padre es santo, apartado del mundo pecaminoso, y quiere que sus hijos sean como Él. Su Hijo, que no estimó ser igual al Padre, bajó a traernos el mensaje de salvación, dejándonos las enseñanzas de cómo caminar en santidad tal cual Él caminó, y que por estas razones fue aborrecido, fue odiado, maltratado hasta la muerte. Así como leemos en Isaías 53:7, fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Esto demuestra que no son ni el Padre ni el Hijo crueles y salvajes, sino que el mismo hombre. ¿Por qué digo esto? Porque Yahweh dejó bien claro cómo debemos caminar. Él dejó sus instrucciones, sus enseñanzas, sus mandamientos. En Proverbios 3:4 dice: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Atarás a tu cuello, escribirás en la tabla de tu corazón, y hallarás bondad y buena opinión en los ojos de Yahweh y de los hombres. Lo mismo nos trajo el Hijo como mensaje. En Juan 14:21 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Sé que muchos no entendemos por qué existe la maldad, por qué Yahweh creó la maldad, pero él no puede ser tentado por nadie, como dice Santiago, ni tampoco él tienta a nadie. Si hay un adversario llamado Satán que no hace la vida imposible, eso no lo podemos entender porque ciertas cosas son secretas de Yahweh, pero Yahweh sí puso sus instrucciones a la humanidad. Es como que puso un límite. Hasta aquí no puedes llegar. ¿Sabes la consecuencia de lo que puede pasar? Y nuestro Salvador dice que nosotros debemos de elegir dos caminos, no tres, porque está la maldad que lamentablemente existe, eso no sabemos porque son cosas de Yahweh, pero Yahweh quiere que nosotros caminemos hasta el bien. Entonces, por cuanto fuiste tibio, tibio quiere decir que el que camina en la tibieza camina en los dos caminos, en el camino del mal y en el camino del bien. Por lo tanto, está comiendo de la misma mesa de Yahweh y de la misma mesa de los demonios. Por lo tanto, nuestro Salvador dice que vomitará de su boca a esa persona tibia. Entonces, esos dos caminos están. Y Yahweh puso límites en sus mandamientos. El hombre es el que lo desvía, es decir, va más allá, o sea, va fuera de los límites, rompe la barrera de los límites, por lo tanto, peca y hace lo malo. Yahweh dejó estipulado que hay bendiciones y maldiciones, pero el hombre es lo que lo busca, porque el hombre es el que decide caminar en el camino ya sea del bien o en el camino ya sea del mal. Entonces, hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué no trajo paz y trajo espada? Sencillo, porque el que siguiere su paso se verá rechazado. Obviamente siempre comenzará por lo de nuestra casa, porque es con quienes convivimos a diario, y a causa de las mismas religiones que existe con diferentes ritos y enseñanzas torcidas, no hablando con la bendita palabra de Yahweh, causará divisiones en la familia. Luego vienen las amistades. Si estamos en el mundo, seguiremos las cosas del mundo: la moda, la música, la TV, videojuegos, chisme, etc. Es lo que hoy en día practica el mundo, tanto incrédulo como el que se dice ser creyente y se menciona y se proclama
a salvo, tan solo por palabra y no poniendo por práctica. No puedo decir creo y no hacer nada, hay que demostrarlo. La base para exigir santidad en nuestra vida es porque Yahweh es santo, sed santo porque yo soy santo. En 1 Pedro 1, 14 y 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La palabra santo o santidad significa estar separado o apartado de lo común. La santidad de Yahweh es su separación de todo lo que no tiene que ver con Yahweh. Él es especial. Yahweh es tan sublime, tan separado de lo corriente y ordinario, es tan puro que no puede ver el pecado ni la maldad. Cuando decimos que Yahweh es santo, estamos señalando la gran diferencia que existe entre él y todas las criaturas. Es tan majestuoso que es digno de ser honrado, exaltado y adorado. Cuanto más nos acercamos a Yahweh, más conscientes seremos de nuestro pecado. Isaías reconoció su pecado de labios y de su pueblo, y cayó con la culpa sobre sí. Pero Yahweh no lo dejó en este estado. Proveyó limpieza y envió a su mensajero para sanarlo. Su pecado y culpa fue limpiado y quitado. Ya era una nueva persona preparada para la misión que se le iba a encomendar. Es bueno que leamos Isaías 6 completo para poder comprender. Pero vayamos a Isaías 6, 8. Después oí la voz de Yahweh que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Solo Yahweh es santo por naturaleza. Además, personas o cosas santas primero tuvieron que ser consagradas o santificadas por Yahweh. Solo Yahweh en sí mismo es santo y solo Él puede santificar a los demás. Él puede hacer que lo común se convierta en algo especial, diferente, separado. Por ejemplo, la tierra que pisó Moisés cuando vio la zarza ardiendo. Yahweh le dijo que se quitara las sandalias porque la tierra que pisaba era santa. ¿Cuál era la diferencia de cualquier otra tierra? Que Yahweh estaba presente y por eso era santa. El templo era santo. Algunos utensilios utilizados en el templo, el pueblo de Yahweh es santo. Los creyentes somos amados santos. Todo lo que Yahweh toca o donde está su presencia es santo. Por eso nosotros los creyentes, los verdaderos templos donde mora su espíritu de santidad, debemos ser santos, apartados del mundo de pecado. Veamos, ¿qué es la santificación? La santificación es una obra progresiva de Yahweh y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libre del pecado y a ser más semejante a nuestro Salvador. Somos salvados para vivir en santidad. El objetivo de la redención es la santidad. El verdadero creyente siempre tendrá esa lucha con el pecado. Siempre habrá un conflicto en su corazón. Tenemos que tener claro que aunque el pecado permanece, no por ello debe tomar dominio de nosotros. Hay una total diferencia entre que el pecado sobreviva y que el pecado reine. En 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que ha nacido de Yahweh no practica el pecado. La justificación es una vez para siempre. Cuando Yahweh nos da la vida en nuestro Salvador Yahushua y nos regenera, es un acto único y irrepetible. Es el nuevo nacimiento. O estamos vivos o estamos muertos. No podemos estar vivos de forma parcial o a media. Sin embargo, la santificación es un proceso gradual que va a durar toda la vida. Nuestra santificación empieza con nuestra justificación. Sin justificación no hay santificación. Pero en cuanto somos justificados, entonces empieza nuestra santificación, porque hemos sido salvados para ser santos. En Filipenses 2:12, 13 dice, ocupado vuestra salvación con temor y temblor. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan a Yahweh. En Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. En 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yahweh. En todas estas citas se nos exhorta a luchar, pelear, a ocuparnos, a limpiarnos, etc. Porque el propósito de la redención es nuestra santificación y somos nosotros los que tenemos que actuar con la ayuda del espíritu de santidad. El proceso de la santificación. La santificación comienza con la regeneración. Se produce un cambio completo. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o un estilo de vida. En 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que nació de Yahweh no practica el pecado, porque el poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos guarda de ceder a la vida del pecado. El paso principal es en la santificación involucra una rotura definitiva con el poder absoluto y amor al pecado, de manera que el creyente ya no está más controlado o dominado por el pecado y comienza a aborrecer el pecado en su vida. Como leemos en Romanos 6:11-12. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Yahweh en el Mesías Yahushua,
Yahushua, amo nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Yahweh como vivo de entre los muertos, y vuestro miembro a Yahweh como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la bondad. El pecado ya no será nuestro amo como lo era antes de nuestra salvación. La santificación es un proceso que continúa a lo largo de toda nuestra vida como creyente, aunque Pablo nos dice que hemos muerto al pecado en Romanos. No obstante, reconoce que el pecado permanece en nuestras vidas, pero nos anima a que no reine y que no cedamos ante él. Siempre va a ser una lucha encendida con el pecado, pero lo importante es resistir ante la tentación. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo el honor de Yahweh, somos transformados de honor en la misma imagen como por el Espíritu de Yahweh. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Es el Espíritu de santidad el que obra en nosotros para cambiarnos y santificarnos. Debemos andar y ser guiados por el Espíritu. El Espíritu de santidad genera santidad dentro de nosotros. En 1 de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Yahweh, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahushua el Mesías. En Gálatas 5:16-18 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. En Romanos 8:14 dice: porque todo lo que sois guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. Y en 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yahweh. Esta clase de obediencia conlleva una lucha constante e involucra un gran esfuerzo de nuestra parte. Debemos hacer morir y apagar todo pecado, nuestros pensamientos, obras, palabras, intenciones, caracteres, ser apartados de este mundo sistemático y pecaminoso, para estar en la presencia del Padre por medio de su Espíritu. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En la santificación tenemos que confiar y aferrarnos a Yahweh, y tenemos que obedecerle durante todas nuestras vidas. Si descuidamos este esfuerzo, nos convertiremos en creyentes pasivos y perezosos. Yahweh quiere que nos apartemos del pecado y que seamos más como su hijo de Yahushua. ¿Estás preparado para someterte a Yahweh y obedecerle en todo? ¿Te preocupa tu santificación o has llegado a un punto donde estás conforme con tu vida terrenal? No debemos conformarnos con nuestro estado espiritual a medias, es decir, ser tibio. Yahweh quiere que nos esforcemos en nuestra santificación y que hagamos morir el pecado de nuestras vidas. La voluntad de Yahweh para nosotros es que seamos santos, apartados del mundo pecaminoso como Él es santo, porque su voluntad es nuestra santificación. Y si vamos a ser aborrecidos por lo demás, por lo que dijo nuestro Salvador, que no he venido a traer paz sino espada, justamente se refieren porque lo que nos van a empezar a odiar y a dejar de lado son nuestra propia familia y nuestras amistades, e incluso tendremos problemas quizás en el trabajo. ¿Todo por qué? Por seguir la obediencia de nuestro Padre Yahweh. Es decir, que los que nos están odiando son la misma humanidad por seguir el pecado. Por eso dice: no he venido a traer paz, sabiendo que si nosotros le seguimos, caminamos en santidad y en obediencia. Y el mundo, lamentablemente, hoy camina en el pecado. Por lo tanto, somos aborrecidos por caminar en el camino del bien. Por lo tanto, Él vino a traer espada porque la gente se pone en contra de nosotros por seguirlo a Él. Así que nuestro Salvador es muy bueno, tanto como Yahweh, que nos dejó las órdenes, las instrucciones de cómo debemos caminar, y que gracias a eso y gracias a la entrega de nuestro Salvador por nosotros, nos regaló el camino hacia la vida eterna.